Bien, buenos días hermanos, a quienes no he saludado. Es un gozo y privilegio poder compartir la palabra del Señor esta mañana y damos gracias a Dios primeramente por ella, porque le tenemos con toda libertad y podemos adentrarnos en sus profundidades, podremos escudriñarla y gracias al Señor que es la palabra eterna de Dios que vive y permanece para siempre. Quiero invitarles a revisar un pasaje corto que está en la primera epístola que escribe el apóstol Juan, la primera epístola que escribe el apóstol Juan, capítulo 1, ¿sí? Bien, gracias hermano David. Decía, la primera epístola que escribe el apóstol Juan, aparte de su evangelio, en el capítulo 1, el verso 5, dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Bien, hemos estado viendo esta epístola ya en algunas exhortaciones anteriores. El apóstol Juan nos mostraba que él mismo fue testigo de las palabras de nuestro Señor Jesucristo y él las quería transmitir ahora a sus hermanos. Y muestra así al principio del capítulo quién es Jesucristo y la importancia de tener una buena comunión con Él, con Dios Padre y con su Hijo Jesucristo, y a la vez con nuestros hermanos. Es una comunión que se da en dos sentidos, vertical y horizontal, ¿cierto? Tanto con el Señor, con nuestro Dios, como para con nuestros hermanos. Y Juan presentaba ese mensaje para animar a los creyentes en medio de un tiempo un tanto oscuro, donde habían doctrinas que negaban la divinidad del Señor y habían cosas bien oscuras que ellos estaban ahí proclamando en cuanto al cuerpo de la persona, etc. Pero Juan atestigua de la persona de Jesucristo al principio del capítulo y atestigua haberle oído, haberle palpado, haber estado con él y siendo testigo también de primera mano de los hechos del Señor. Ahora, en los versos 5 y 6 del capítulo, el apóstol Juan quiere mostrar al Padre y su santidad. Escuchen esto, por favor, hermanos queridos, con detención. El apóstol quiere mostrar a Dios Padre en su amor, en su santidad, en su justicia. ¿Por qué? Uno dirá que tiene que ver esto con la comunión. Bueno, porque si somos invitados a estar en comunión con el Padre y su Hijo Jesucristo, tenemos que tomar primeramente en cuenta, con cuidado, con mucho cuidado, quién es Dios y cómo debe ser nuestra comunión al estar frente a un Dios santo y justo que habita en la luz también. Le invito a orar. Padre Santo, te alabamos, honramos tu nombre sabiendo que quién eres. Y eres Dios santo, 3 veces santo, Dios que habita en la luz, el Dios de la perfección, cuyas características perfectas son inmutables, son eternas, son justas y son también para beneficio nuestro. Algunas de ellas tú las compartes con nosotros, pero hay otras donde nos cuesta más llegar. Y sabiendo ahora que tú eres luz, sabiendo, Padre, que tú eres el Dios de la perfección que habita en una luz inaccesible, te alabamos, porque nos has dejado aproximarnos a ti y contemplar parte de tu gloria también. Gracias porque ella nos es revelada en tu palabra. Queremos ir a ella ahora para rescatar lo que tú quieres darnos, el alimento necesario para nuestras vidas, y te ruego que por mis hermanos que las van a escuchar, para que puedas abrir
puedas abrir nuestros corazones también en general para oír tu voz. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén, amén. Bien, dos cosas vamos a estar viendo sustancialmente. El Dios del mensaje de Juan, este Dios perfecto que habita en la luz, y las condiciones para estar en comunión con ese Dios. Punto 1, el Dios del mensaje de Juan. El apóstol Juan está diciendo que ahora él presenta el mensaje que oyó del Señor y que dice que hemos oído, él dice hemos oído, hermanos, porque son varios los apóstoles que escriben. Es Pedro, Juan, ¿cierto? El apóstol Pablo también está escribiendo siendo testigos, habiendo oído del Señor mismo estas palabras. Por lo tanto, el mensaje que ahora va a comunicar Juan está para cualquier persona que pueda acceder a este mensaje, ¿cierto? Que tenga la voluntad de venir a escucharlo, pero que tenga la confianza de que es palabra inspirada de Dios. No es un mensaje cualquiera. Juan no viene a relatar una epopeya o una anécdota que le ocurrió, es un mensaje especial que no viene de otro Dios, sino que del Dios santo, justo y que es luz. Es la palabra, por tanto, y esto es lo que quiere hacer ver Juan, que es la palabra inspirada de Dios, que el Espíritu Santo guió a algunos hombres, que son cerca de 40 autores humanos, que sin ponerse de acuerdo ellos pudieron estar escribiendo con un solo propósito, hermanos, un solo propósito a través de los 66 libros de la Biblia, que es demostrar la gloria de Dios a través de toda la palabra. Y dentro de la palabra tenemos también el mensaje para el hombre, el mensaje de salvación, el mensaje de redención, la profecía, etcétera, pero la finalidad de la palabra de Dios es mostrar su gloria. Y eso es lo que quiere Juan mostrar acá también, eso es lo que quiere transmitir a sus hermanos. Hay un Dios que habita en luz inaccesible. Y es útil. Esta palabra tampoco la podemos menospreciar y desvalorar porque es palabra eterna de Dios, es inspirada de Dios y es, como dijo Pablo a Timoteo, es útil para instruir, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Por tanto, con toda autoridad, el apóstol Juan la presenta a sus hermanos en la fe, porque él va a transmitir lo que oyó de su Señor, a quien palpó, a quien contempló con sus propios ojos, en quien se recostó su cabeza. Y ahora Juan tiene este gozo, este privilegio de anunciarlo a sus hermanos. Es como si estuviera diciendo, vengan, vengan, escuchen lo que oí del Señor. Yo estuve con Él, yo comí con Él, yo oré con Él y atesoré las palabras que ahora quiero entregarles. ¿Qué está diciendo, por tanto, el apóstol amado del Señor? ¿Cuál es su mensaje? Y creo, hermanos, que esto que dice Juan bien podría ser el título de esta epístola, de esta carta. Él dice, Dios es luz. Desde el principio de la tierra, si vamos ahora a pensar en lo que es la luz, y desde el principio de nuestra tierra, no hablamos del universo, cuando Dios forma la tierra, lo primero que crea, si ustedes van a Génesis, lo primero que crea es la luz. Y luego separa Dios las tinieblas de la luz y dice que la luz era buena. Y de una u otra forma, de ahí para adelante, Dios va a estar mostrando continuamente que Él es luz, que Él está y las manifestaciones de su gloria son en gran luz, son en fuego en el monte Sinaí frente al pueblo, son en terremotos, temblores grandes y luz que cuando vuelve Moisés tuvieron que cubrirle su rostro porque su rostro resplandecía. Había visto parte de esa gloria majestuosa de Dios. Era tan, podríamos decir, terrible, tan esplendorosa esta gloria, que llegaba a ser algo terrible. El pueblo tenía que estar de lejos mirando
y solamente Moisés con algunos ancianos se podían acercar al monte para aproximarse a lo que era esa pequeña manifestación de la gloria de Dios. Dios, por tanto, va a comenzar a mostrar de a poco que Él es luz, que Él habita no en tinieblas, sino que en esa perfección que es enorme, que es, como digo, es casi terrible para el ser humano. Y podemos ver muchos ejemplos. Aún los pastores en Belén, cuando vieron a los ángeles, cayeron a tierra, porque también el resplandor que tenían era algo enorme. El hombre no puede pretender, hermanos, con su pecado aproximarse a Dios. Y hay quienes hoy piden, dice, bueno, muéstrame a Dios si existe. Y jamás eso podríamos hacerlo. Dios no podría ver al hombre, ni el hombre podría, menos aún, ver a Dios. Y la palabra de Dios dice, a Dios nadie le vio jamás, sino que el unigénito Hijo, nuestro Señor Jesucristo, le ha dado a conocer. Y el Señor es perfecto, comparte también, tiene esa misma perfección con Dios. Él también es luz, nuestro Señor, es santidad. Y todos los atributos, por esto mismo, porque Dios habita en luz, porque Dios habita en esa perfección, todos los atributos de Dios también son perfectos. Dios es amor perfectamente, Dios es todopoderoso perfectamente, Dios es justicia, es justo perfectamente. Juan agrega también a la presentación del Padre que no hay tinieblas en Él, no hay ningunas tinieblas en Él, para dar a entender que no había sombra de duda en su obra ni en su palabra, que no había nada erróneo en Él y por tanto el mensaje de ellos, de los apóstoles, era también verdadero. Confiable, era algo que el hombre puede anhelar, puede desear y debe desear también. Con esto también Juan estaba dando una respuesta al gnosticismo, esta falsa doctrina, que negaba la divinidad del Señor y restaba credibilidad a lo que Él había enseñado. Y bueno, el Señor había enseñado todas estas cosas a Juan y es lo que Él transmite ahora. Pero Él las había oído de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando el Padre, hermanos, cuando Dios Padre envía a su Hijo unigénito, se cumple la profecía que da el profeta Isaías también en cuanto a Jesús. El Señor vino también a mostrar esta luz perfecta. En Isaías 9:2 dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y el apóstol Juan también está presentando el mensaje de todo esto, habiendo sido testigo de esto, comenzando con esta verdad que también había dicho nuestro Señor, que Él había dicho que yo soy también la luz. Y en Juan 8:12, por ejemplo, dice el Señor, otra vez Jesús le habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará. Gracias, hermano. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Hermanos, Jesús al decir la luz de la vida, se está refiriendo a la luz que emana de su vida, de la vida que Él da a quienes están en su luz, a quienes caminan en su luz. Jesús ahí está llamando a caminar en su luz, pero a los que ya le tienen en su corazón, a los que ya están listos y preparados para seguirle, a quienes están dispuestos a dejarlo todo para seguirle, a quienes están dispuestos a obedecer también su voz y a conocer su voz. El Señor dijo, yo soy el buen pastor, las ovejas que me siguen también me conocen. Entonces, no es tampoco llegar y seguir a Jesús, voy a andar en la luz. No es así. Tenemos que conocer al Señor y estar dispuestos a tomar también nuestra cruz para seguirle. Y
y no podemos tampoco desear solamente las ganancias, sino que estar también dispuesto a pagar el precio que Jesús demanda cuando le seguimos. Por tanto, el Señor dice: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Pero está diciendo a quienes le aman, a quienes quieren obedecerle, Él también va a compartir esa luz. Y vas a tener luz, vas a tener la luz de la vida, vas a poder entender la palabra, vas a poder entender los misterios del Señor, vas a poder entender por qué el Señor te disciplina y te hace pasar por pruebas, por todas esas cosas. Y por otro lado también, quien rehúsa, quien no quiere andar en esta luz, quien solamente la mira de lejos, queriendo compartir parte de esos beneficios, es algo peligroso. Y el apóstol Juan está también advirtiendo en su mensaje, en su primer evangelio, o sea, en su evangelio, en el capítulo 3, está mostrando dos condiciones de vida. Está mostrando que puedes tener un estado, estar viviendo en un estado o estar en otro. No va a haber una vida intermedia para decir, bueno, yo voy a esperar que el Señor me alumbre un poco o voy a tratar de caminar a su sombra. No hay esa vida intermedia, sino que o estás en oscuridad o estás en la luz. Y en Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa, el que rechaza creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Este pasaje generalmente se usa cuando evangelizamos, y es duro, pero es la verdad. Es así. No podemos estar en un estado intermedio. O estamos en penumbras o estamos en la luz del Señor. Y en Juan 3:19 también habla el apóstol y dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y ahí hay otro detalle, que cuando el pecador no quiere llegar a Cristo es porque no quiere tampoco dejar su pecado. Y eso es triste. Si hay una persona que está escuchando este mensaje y no tiene a Cristo, y hay una sola condición, es arrepentirnos de nuestros pecados. No puedes seguir al Dios de luz, no puedes estar en Cristo, que es la luz, si estás con pecado. Tenemos que confesarlo y venir a Él con las manos limpias, con el corazón limpio y en arrepentimiento. Tampoco podemos llegar con decir, bueno, ya límpiame, tienes o puedes hacerlo, Señor, sino que estoy humillado, estoy dolido por mi pecado y siendo pecador, quiero que por favor me limpies, que Señor, en tu misericordia puedas limpiarme. Y esa es la condenación, desgraciadamente es así. La condenación es que los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas y no quisieron, no quieren, no han querido venir a Cristo. Y hermanos y amigos o personas que nos escuchan, aún hay tiempo de arrepentimiento. Estamos en tiempo de la gracia de Dios, donde Dios todavía da oportunidad. Dios todavía dice: buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Y halladle mientras, entre tanto que está cercano. Podemos ir al Señor todavía con un corazón contrito y humillado. Y la promesa de la palabra de Dios es que Dios no va a rechazar a ninguna persona. Por más pecado que lleve en sus hombros, Dios no lo va a rechazar. Y ese es el mensaje de salvación, también demostrar el amor de Dios. En Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, es decir, a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Qué tremenda promesa! ¡Qué tremenda promesa!
que Dios amó de tal forma, de una forma que no podemos dimensionar, al mundo que ha dado a su Hijo, a su único Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, para morir en la cruz, para darnos perdón de pecado por medio del sacrificio y por medio de su sangre. Y ese es el mensaje de salvación que podemos también conocer la verdad del Evangelio. Tenemos esta tremenda bendición de al llegar a la luz del Señor, podemos llegar también a vivir en su luz. Y esa luz que nos ilumina es también su palabra, es también la palabra eterna, la palabra segura de Dios, de la que dijo Pedro, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en obedecer, ¿cierto? Y también debemos considerar, hermanos, que sin arrepentimiento no podemos tampoco llegar a vivir en esa luz. Es imposible llegar a vivir, a llegar a contemplar al Dios que habita en esa luz inaccesible, sin que nuestros pecados no sean perdonados primero, sin que no sean confesados. No podemos ver la luz y las tinieblas juntas, no podemos vivir en luz y penumbras. Ya no están estas unidas. Dios las separó al comienzo de la creación y no van a estar nunca juntas. Y asimismo tampoco, hermanos, podemos tener pecado en medio de la santidad de Dios. Si somos llamados a vivir vidas santas, vidas limpias ante Dios, no podemos tener pecado en nuestra comunión con Dios, si queremos tener una buena comunión con ese Dios que habita en la luz. Hay muchos ejemplos. La palabra, podríamos revisar muchos ejemplos en la palabra de Dios, de cómo es Dios, de cómo es esa santidad de Dios. Pero quiero mostrarles tan solo un ejemplo, hermanos, en la palabra, y les invito a revisar el libro de Isaías, ahí. En Isaías capítulo 6, versos 1 al 7, dice, Isaías 6, versos 1 al 7, dice, en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono, alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Escuchen, por favor, hermanos queridos, esta descripción de estos ángeles especiales. Por encima de él, repito el verso 2, había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Miren, hermanos, la majestad tremenda que tienen tan solo estos ángeles que están ante la presencia de Dios, muy lejos, por supuesto, de lo que puede imaginarse el hombre y de esos angelitos regordetes que dibujan por ahí, ¿cierto?, románticos. Estos no son románticos, estos son ángeles de verdad, terribles en su presencia. Y son, hermanos, son tan terribles que con esas 6 alas solamente usan 2 para volar y las otras 2 son para tener reverencia ante Dios, los ángeles. El verso 3 dice, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Y entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y, hermanos, podemos imaginarnos esta escena tremenda, casi espantosa, donde están estos ángeles enormes cubriendo sus pies, cubriendo sus rostros ante la presencia de Dios, y el profeta cae
reconociéndose casi muerto, reconociendo su humildad, reconociendo su miseria, reconociendo la suciedad que tiene en su corazón en esos momentos. Hay comentaristas que dicen que esto que sucede con el profeta es porque él era mal hablado, que él era dado a los garabatos. No sabemos exactamente, pero lo que sí sabemos es que Isaías, sea cual fuere su pecado, él lo reconoce ante la presencia de Dios y se reconoce muerto. Prácticamente está como perdido, ¿no? Aquí no tengo nada más que hacer, porque soy hombre inmundo de labios y habitando un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey. Para Isaías no era él no merecía estar ahí. Y aquí ocurre algo inusitado y dice la palabra que voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca dijo: he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Isaías manifiesta un arrepentimiento tal que siente dolor y tristeza, y eso es el arrepentimiento, hermanos. Él siente un dolor, una inquietud, una desesperación tan grande porque había visto la gloria de Dios manifestada en esa cena y piensa que va a morir. Y hermanos, no debe ser menos cuando nos arrepentimos de nuestro pecado. Sea que tengamos labios inmundos o que tengamos corazón inmundo o que estén nuestras manos inmundas, tenemos que venir ante la presencia de Dios con arrepentimiento y con fe de que también Él nos va a perdonar. Estos ángeles socorren a Isaías, le tocan sus labios con un carbón encendido tomado al altar para simbólicamente limpiar sus labios. Y luego le declara que es perdonada, y noten esto, que es quitada su culpa. Y me gusta esta expresión, hermanos, del ángel al decir es quitada tu culpa. Porque no solo habla del perdón de Dios, sino que también habla de que Él nos va a apartar de ese pecado, nos va a sacar nuestra carga de pecado que estorba y que impide una buena comunión con Él. Es quitada la culpa, es sacada fuera de mi vida el pecado, es sacado fuera todas esas cargas, esas culpas, todas esas suciedades que no puedo yo sacar. El Señor lo puede hacer. El Señor puede quitar nuestras culpas, limpiarnos de toda nuestra maldad, como dice también en 1 Juan 1:9. Y eso es, hermanos, lo que necesitamos para estar en buena comunión con Dios. Me trae también a la mente un libro cristiano que escribe un inglés hace muchos años, el siglo pasado, de haber sido a mitad del siglo pasado, Juan Bunyan, y él escribe un libro que se llama El Peregrino. Y en El Peregrino hay un hombre, es una historia alegórica de un hombre que va peregrinando hasta llegar a la cruz y luego sigue para la ciudad celestial. Es todo símbolo, son todas alegorías, pero está bien construido el relato. De tal forma que el peregrino, este hombre, va caminando y va sorteando obstáculos, pasa por pantanos, pasa por lugares donde hay que atravesar ríos, o lugares peligrosos, es asistido por otras personas, pero va con una mochila pesada. Y el pobre peregrino sufre con esta mochila y tiene, no obstante, que soportarla con paciencia, pero le pesa para caminar. Y sin embargo, en un momento ve la cruz a lo lejos, en un monte, ve la cruz y corre hacia ella, y cuando corre subiendo, esta carga roda cerro abajo. Y la imagen es bien hermosa. Luego de este libro se hicieron películas, se hicieron algunas otras, se ilustró de varias formas, pero esa escena
es lo que ocurre, hermanos, cuando yo voy a Cristo con mis cargas, cuando voy con sincero arrepentimiento y digo, Señor, no puedo más, me cuesta, quiero zafarme, quiero librarme de este pecado, que vez tras vez está asediándome, está molestándome, que me impide una buena relación, una buena comunión contigo. No quiero tenerla más, no quiero presentarme ante mis hermanos con este pecado, Señor, por favor. Pero en tu gracia puedes, y en tu misericordia puedes perdonarme. Pero tengo que humillarme ante el Señor y tengo que reconocer que soy indigno, que no puedo, que soy incapaz, que, como dijo Pablo también, bástate mi gracia para que tu poder se perfeccione en mi debilidad. Por tanto, ¿cómo voy a vivir después de haber sido quitada esa carga, esa culpa? Voy a vivir en la gracia del Señor, sabiendo que yo solo no puedo con ese pecado, sino que en la gracia de Cristo Él me va a dar victoria también para vencer, para zafarme, para romper esas cadenas y dejar de una vez por todas nuestro pecado. Y tenemos, hermanos, que hacerlo porque el Señor no nos ha llamado a vivir con Él, sino que nos ha llamado a vivir en santidad. El versículo 6 del pasaje que estamos estudiando, hermanos, dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Este pasaje está advirtiendo de no mentir sobre nuestra comunión con Dios. No podemos ser mentirosos con nuestro Señor. Tal vez, hermanos, si un hermano afuera de la iglesia terminada la reunión me pregunta, Manuel, ¿cómo estás? Bien, sí. ¿Y cómo está tu vida espiritual? Yo podría simular, a lo mejor, para no desanimarle, para no preocuparle, decirle, sí está muy bien. Pero si no está bien, hermanos, yo no estoy tampoco siendo sincero, ni con Dios ni con mis hermanos. Tengo que cuidarme de no mentir sobre mi comunión con Dios, sea como fuere que esté. No puedo ser mentiroso, tengo que reconocer que no está bien. Ahora ustedes dirán, bueno, ¿cómo reconozco que no está bien? Vamos a verlo de alguna forma. Y vamos a ver esas partes, ¿no? de que habla este verso 6, de no mentir sobre nuestra comunión con Dios, de no andar en tinieblas y de no practicar la verdad. Estas tres cosas, hermanos, son buenas y son necesarias para una buena comunión con el Señor y con nuestro Padre Celestial. Repito, no mentir sobre nuestra comunión con Dios, no andar en tinieblas y no practicar la verdad. Son tres cosas negativas. En otra ocasión, en los temas siguientes, vamos a ver las cosas positivas. Pero no mentir sobre nuestra comunión es reconocer nuestro pecado y darnos cuenta que hemos ofendido la santidad de nuestro Señor e ir a arrepentirnos en oración como invita el apóstol Juan en el verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos también de toda maldad. Él es fiel y justo para quitar, como Isaías, esa culpa. Y así como Isaías reconoce que Él es de labios inmundos, si tenemos pecados, hermanos, no podemos decir que andamos en comunión con el Señor. Si hay amarguras en nuestra vida, si hay enojos, irritaciones, contiendas en nuestros corazones, deben ser quitadas estas cosas. No podemos, hermanos, dar fruto para el Señor, no podemos servir a Dios si vamos a estar con iras y contiendas en nuestros corazones. Deben ser quitadas todas estas cosas, deben ser quitadas de nuestros corazones. El amor sea sin fingimiento, dice el apóstol Pablo también en su carta a los romanos. Y para que un amor sea puro ante nuestros hermanos, tampoco debe haber nada que impida que yo ame a mis hermanos sin fingimiento. No puedo ir a abrazar a un hermano y decirle, hermano, qué gusto de verte, si me cuesta comprenderlo y si tengo discordias con él. No puedo tener esa paz, no puedo andar en buena comunión con Él, y cuánto más con el Señor.
Ya no podemos ser mentirosos. Pero si hay amarguras, enojos, iras y todas estas cosas, deben ser quitadas. El apóstol Pablo exhorta en Efesios 4:31 a los hermanos de ahí, a los hermanos creyentes: quítense, dice, de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Saquen esas cosas, sáquenlas de su vida. No deben estar permanentemente en sus vidas. En otro tiempo, dice Pablo, ustedes tenían estas cosas, pero ahora en Cristo Jesús ya tenemos una nueva vestidura. Somos vestidos del nuevo hombre, le dice a los hermanos de Colosas. Y aquí está diciendo: quítense de vosotros toda amargura. ¿Cómo la vamos a quitar? ¿Cómo la vamos a quitar si no nos cuesta y no tenemos el poder para hacerlo? Pero Dios sí lo tiene, y el Espíritu Santo está para ayudarnos a tener un corazón limpio. Y podrían ustedes decirme: sí, eso lo sabemos de memoria, hermano Manuel, esto de que exhorta Pablo en Efesios, pero es necesario recordarlo vez tras vez. Vez tras vez tenemos que estar reconociendo que tenemos que limpiarnos, que no podemos ir a la comunión de un Dios santo que habita en la luz teniendo pecado, y tenemos que revisar cada una de nuestras, de estas espinitas o estas manchitas que se nos van pegando a diario. Tenemos que revisarlas y sacarlas. Comentaba el otro día con los hermanos del curso de autismo que están acá. Les pido mis disculpas que no podemos estar allá en este caso, pero comentábamos con los hermanos de una anécdota que se habla de Lutero. Y Lutero, cuando era sacerdote en el convento, iba a confesarse con un sacerdote, y ahí había una cabina, ¿cierto?, donde el que va a confesar no ve a la persona que está dentro, pero el que está dentro ve a quien viene. Entonces ahí ocurría algo bien curioso, porque el sacerdote que estaba ahí dentro, cuando veía venir a Lutero, le daban tiritones. ¡Ay, ya viene este hermano! Porque el Lutero demoraba 2 horas en confesarse. 2 horas en confesarse. Y él detallaba todo lo que tenía que echar fuera para que el otro sacerdote lo escuchara. 2 horas declarando, confesando su pecado. Oiga, ¿tan pecador era? No era más pecador que yo. No era más pecador que yo. Todos tenemos pecados que confesar. Y pasa que muchos pasamos por alto y hay muchas cosas que no reconocemos. Por eso el salmista, hermanos, en el Salmo 19 dice también: líbrame, Señor, líbrame de los que son ocultos. Ahora, ¿cómo podemos reconocerlos? Yendo a la palabra. Solamente la palabra de vida nos va a dar vida. La vida que necesitamos para estar en la luz. Y esa vida es la vida de confesión, de reconocer, de que nos moleste el pecado, de que no sea algo que tan trivial, de que, bueno, ya, si total, no es para tanto, si total, mañana puedo arreglarlo o confesarlo. No, hermanos, tenemos que ir de inmediato a reconocer y a vaciar nuestro corazón ante el Señor, para que Él quite esta culpa de una vez por todas y la saque definitivamente de nuestra vida. Por lo tanto, cuidemos, hermanos, cuida tu comunión con el Señor, cuida tu comunión con los hermanos, viste las ropas limpias que te ha dado el Señor para presentarte como un obrero que no tiene de qué avergonzarse ante el Señor y ante sus hermanos. Viste vestiduras buenas, limpias, dignas. No vistas harapos. El Señor no te da harapos para vestir.
En Proverbios 28, versos 13 al 14, dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y aún dice también en el verso 14: bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Y hermanos, el temor a Dios también nos va a llevar a cuidar esa comunión, esa santidad. Temamos al Señor. No porque seamos creyentes y hemos sido salvados, no porque ya estamos limpiados y estamos lavados y estamos justificados ante el Padre, vamos a descuidar nuestra comunión y nuestra limpieza. Temamos al Señor. Él es Dios que habita en luz inaccesible y no es Dios de tinieblas. Y tenemos que volver a la comunión siempre. En la parábola del hijo pródigo llegó a vivir con los cerdos. Y llegó a tal grado de apartarse de su padre que llega a comer con los cerdos la misma comida de ellos. Y eso ocurre también con el pecado, hermanos. Cuando el pecado hace posesión en nuestras vidas y no lo sacamos a tiempo, se va posesionando cada vez más de nosotros y no nos damos cuenta hasta que estamos comiendo también la comida de los cerdos. No endurezcamos nuestro corazón, como dice el proverbio. Si en el fondo de nuestro corazón hay tinieblas y no la luz del Señor. No estamos llamados a tinieblas, hermanos, sino a andar en la luz y a hacer la luz del mundo, que no se debe esconder. El Señor dijo: esa luz no se debe esconder, debe brillar. Ponla en alto para que todos la vean. Mostrar al mundo que tú no andas en tinieblas, sino que andas en la luz del Señor. No podemos, por tanto, hermanos, andar en tinieblas. Y esta es la segunda razón para estar también en buena comunión. ¿Qué es andar en tinieblas? Gálatas 5:16 nos aclara muy enfáticamente. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. En Gálatas 5:16 se nos exhorta a andar en el Espíritu y se nos dan dos contrastes, dos situaciones contrapuestas. Una, andar en el Espíritu, andar con el Señor, seguir a Cristo, seguir su camino, estar en la luz de Él. Y el otro es satisfacer los deseos de la carne y andar por otro camino. Y no podemos seguir el mismo camino, hermanos, si estamos satisfaciendo los deseos de nuestra carne. Eso es andar en tinieblas. Cuando no deseamos la comunión con Dios, la rehuimos, la evitamos y no queremos alabar, no queremos orar, no queremos estar tampoco en comunión con el Señor. Y ocurre que dejamos de venir a la iglesia y de repente, viene un hermano por esa vereda, mejor me paso a la otra y me va a costar también estar en comunión con mis hermanos. No, hermanos, tenemos que pensar que si estamos en buena comunión, no podemos mentir, no podemos decir que estamos siguiendo al Señor, que estamos en su luz si estamos en tinieblas. No podemos satisfacer los deseos de nuestra carne, no podemos obedecer y dejarnos llevar por cada impulso a la que nuestro cuerpo nos lleve. Tenemos que ser disciplinados, tenemos que poner también nuestro cuerpo en sacrificio vivo, como manda Pablo en Romanos. Tenemos que sacar fuera todas estas cosas y no que ese pecado, no dejar en manos que ese pecado nos lleve a una rebelión con Dios. Debemos saber que va a haber una lucha intensa, no va a ser fácil, vas a tener que luchar, vas a tener que poner fuerzas en la gracia de Dios, pero dar una pelea para que puedas tener una vida limpia y no ser dominado por el pecado.
En Gálatas 5:17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Y aquí, hermanos, hay que entender que esta lucha natural diaria de cada creyente no quiere decir que nuestro cuerpo sea malo, que el cuerpo que me dio Dios sea algo malo, pecaminoso. Es templo del Espíritu Santo en el creyente. Pero hay algo que nos sujeta a ello, al pecado, porque estamos viviendo en el mundo. Y en el mundo estamos propensos al pecado porque está a cada rato, a cada momento vamos a estar teniendo que discernir entre lo bueno y lo malo. Y ahí va a estar esa tentación que nos va a llevar, nuestro cuerpo por naturaleza, tiende nuestro cuerpo a obedecer los deseos de la carne. Tenemos que admitir que eso nos va a ensuciar y nos puede alejar de nuestra comunión con Dios también. Y como decía, no somos nosotros quienes debemos sacar fuera nuestro pecado con la confesión, sino que va a ser el Señor en su gracia y el que nos va a ayudar para ya no andar en tinieblas, como advierte al apóstol Juan, como requisito para la comunión con el Señor. Pablo nos da un buen, como digo yo, un buen antídoto. Ya el otro día comentábamos en un grupo de oración con las hermanas y hablábamos de estos antídotos, entre comillas, que son consejos espirituales que nos ayudan a combatir lo que es el pecado, a estar limpiándonos continuamente, a estar reconociendo a tiempo, también, hermanos, a estar reconociendo a tiempo de que lo que estoy haciendo no está bien o lo que he hecho no está bien, pero tenemos que reconocerlo a tiempo. Y uno de estos remedios o antídotos es el apartarnos también de quienes no tienen temor a Dios. Y Pablo nos da algunos consejos de esto en Efesios 5, 6 y 7. Dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos. Por tanto, hermanos, hay que tener cuidado. Estamos en el mundo, sí, vamos a tener que compartir con todas las personas y aún más para dar testimonio de que andamos en la luz, como decimos, pero no que nosotros le llevemos la luz a ellos, pero no que ellos nos lleven a la oscuridad. Nosotros tenemos que ser más influyentes que ellos a nosotros. Por tanto, acá dicen, nadie os engañe con palabras vanas. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, con que otra persona nos desvíe de nuestra fe y nos haga creer que no es necesaria tanta, por ejemplo, que no es necesaria tanta rigurosidad. Oye, pero si tienes que ser más light, tienes que, no ser tan puntilloso con esas cosas. Sí, tengo que serlo. Por eso no podemos nadie que te engañe con palabras vanas. Y no seáis partícipes con ellos, no en el sentido de que no vas a comer, de que no vas a juntar más con esa persona, no, sino que no toleres, no admitas ese consejo que te va a desviar de él para que también tú te apartes del Señor. Y no participéis, verso 11, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Y hermanos, aquí el Señor nos ha dado también discernimiento, nos ha dado inteligencia. Pablo ora por los hermanos para que tengan inteligencia espiritual, les dice en alguna parte a los hermanos de Filipos, para que seamos capaces de distinguir cuándo hay algo que conviene y cuándo hay algo que no conviene. Y eso tenemos que tener cuidado, porque ya no somos de las tinieblas, sino que somos de la luz. En otro tiempo, dice Pablo en Efesios 5, 8, en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Y por tanto tenemos que asumir con responsabilidad ese mandato
es una orden de Pablo. Andad como hijos de luz, no es una sugerencia. Y tenemos que asumir con responsabilidad y diligencia que ya no somos incrédulos, que gustan de las tinieblas, que ya no somos pecadores, que vamos a estar viviendo continuamente. En pecado a lo mejor podemos caer, sí, diariamente voy a poder caer, pero voy a también poder salir y dejar y recurrir al Señor para que vaya quitando mi culpa y limpie de mi pecado. Tenemos que darnos cuenta de que al rechazar el perdón del Señor, si no busco el perdón del Señor, estoy rechazando también su comunión. Tengo que buscar la comunión del Señor. ¿Ya? Ahora, hay personas que no tienen conciencia de su pecado, no se dan cuenta de que si rechazan a Cristo, solo están ganando condenación. Pero para los perdonados, para los redimidos por su sangre, ya no hay condenación. Ya no hay carga de pecado que pudieran amargarnos, que pudieran hacernos caminar lento o que pudieran hacernos caminar apesadumbradamente. Ya no están esas cargas, porque ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, sino que tenemos la luz más maravillosa que alumbra nuestro andar, y eso debe animarnos, debe motivarnos, debe hacernos correr la carrera que tenemos por delante con toda paciencia. Tenemos que asumir que ya no andamos buscando el perdón sin desesperanza, tenemos una esperanza cierta. Buscamos la verdad para alimentarnos, para poder caminar. Buscamos la luz, andamos en la luz. Esta luz nos llama a ser santos y sin mancha delante de Él. Siguiendo la verdad en amor, dice Pablo a los hermanos de Éfeso, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo. Esto es la cabeza, esto es Cristo. Tenemos que ser luz, tienes que ser luz, hermano, para ayudar a tus hermanos a crecer en el conocimiento de Dios y a crecer también en santidad. Otro consejo que da la palabra es ser guiado por el Espíritu Santo y dar lugar a que el Espíritu Santo hable y te guíe y te ayude a discernir qué es lo malo y qué es lo bueno para tu vida. Gálatas 5:18 dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y Romanos 8:14 dice, porque a todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, tenemos que asumir esto también. Y tenemos que decir que tenemos comunión con Cristo porque somos también guiados por el Espíritu Santo de Dios. Y esto, ¿cómo lo vamos a lograr? Sino oyendo al Señor en su palabra y en la oración personal. Ahí están las respuestas. Si podemos en nuestra oración, tal vez no llenarla de tantas peticiones, también podemos pedir y buscar primeramente que el Señor nos ayude a entender sus propósitos, a entender qué es lo más conveniente para nuestras vidas. Esto nos lleva también al último punto, hermanos, ya vamos a ir terminando. No practicar la verdad, que también es algo que hay que tener cuidado si decimos que tenemos comunión con Dios. El no practicar la verdad. No podemos tener comunión con el Padre si no practicamos la verdad. Y nuevamente será Pablo en Efesios 4:20 que nos va a aclarar qué es esto. En Efesios 4:17 al 21 dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Y aquí hay dos personas también, dice los gentiles, dice Pablo, que andan en la vanidad de su mente, que no les importa, que no tienen temor a Dios y que en la vanidad de su mente caminan conforme a lo que es mejor para ellos, cómo ellos mejor se vean, cómo ellos mejor ganen, cómo ellos ganen prestigio, cómo ellos se luzcan más o
o tengan también satisfechos sus propios intereses. Pero Pablo habla también de que nosotros no hemos aprendido así a Cristo, no somos como ellos. Ustedes no han perdido toda esa sensibilidad, no se han entregado a la lascivia, no tienen el entendimiento entenebrecido. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Por tanto, hermanos, practicar la verdad es obedecer a Dios, es obedecer el mensaje del Evangelio, es obedecer las enseñanzas de Cristo, porque Él es la verdad, Él es el camino para llegar a la luz del Padre, Él es la luz. ¿Amas, hermano, al Señor, que es la luz, que es tu luz para guiarte en tu camino diario? ¿Amas a tu Señor Jesucristo que te salvó? ¿Amas a tus hermanos, junto a quienes eres llamado a esa comunión hermosa con el Padre y en el seno de tu iglesia? Si amamos al Señor, si tú amas al Señor y amas a tus hermanos y quieres tener una vida en comunión con ellos, debemos tener una vida práctica que se muestre en vivir en la verdad, no mintiéndonos unos a otros. Sé veraz, sé sincero. Y sí, yo he oído a muchos hermanos que dicen, sí, no estoy bien. Y ora por mí, hermano, porque me cuesta, estoy teniendo luchas, estoy teniendo problemas y me cuesta ir a la comunión con Dios. Pero tenemos que decirlo, tenemos que confesarlo. Y al decirlo, hermanos, al decirlo unos a otros, al compartirlo unos con otros, no es que yo le confiese a mi hermano o que confiese a mi hermana que estoy débil en la fe y que necesito apoyo en oración. No estoy confesándole eso, estoy compartiéndole para que ella también me ayude y pueda yo hallar apoyo en ella y pueda ser también mi compañera en oración y que pueda compartir esa carga conmigo. Pero no debe ser una carga hasta que yo pueda vencerlo y entregarlo al Señor y Él pueda quitar definitivamente esa lucha, esa cadena. Así podemos decir en paz en nuestros corazones que estamos en comunión con el Señor. Estoy venciendo día a día mi pecado. Me cuesta, estoy luchando, caigo vez tras vez, pero estoy dando la pelea, estoy luchando para que ya no viva yo en la carne, sino que viva el Señor en mí. Y lo que ahora estoy justamente viviendo en la carne, lo pueda mucho más vivir en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa, hermanos, debe ser nuestra motivación, pensar que el Señor murió a sí mismo por nosotros, nos ama, nos tiene paciencia, pero tenemos que, no debemos hacer esperar nuestro pecado, sino confesarlo, sabiendo que Él es fiel y justo, nuestro Señor, para limpiarnos de toda maldad y quitar nuestras culpas y arrojarlos, Señor, arrojarlos donde ya no lo vamos a ver más. Oremos al Señor. Padre amado, te alabamos. Queremos decir que amamos la comunión contigo. Queremos decir, Señor, que nos gusta estar a tus pies. Nos gozamos de estar a los pies de tu palabra. Nos gozamos de estar alabándote con los hermanos. Queremos decir, Señor, que nos gusta caminar en tu luz. Queremos ir por ese camino que va iluminado, donde no hay sombras de dudas, donde podemos ver tu rostro, donde podemos sentir la comunión, donde podemos sentir el abrazo del Padre, esa mano cariñosa que nos lleva, que nos está sacando día tras día y nos está dando fuerzas para seguir. Pero queremos decir también, Señor, que nos cuesta, que hay luchas en nosotros y que somos débiles, pero en tu gracia, solamente tu gracia. En ella, Señor, queremos basarnos, en ella queremos confiar. Que tú seas nuestro amparo, nuestra fortaleza, no solamente en las tribulaciones y en las penas y en los dolores,
físicos, sino que también seas nuestro amparo y fortaleza frente al pecado. Que sea nuestro amparo, Padre, y fortaleza cuando queremos salir de la oscuridad y volver a tu luz. Acéptanos, Señor. Con corazón contrito y humillado lo decimos. Acéptanos, Señor, nuevamente. Llévanos nuevamente, Señor, a tu luz. Queremos caminar contigo, queremos andar en tu luz. Te adoramos, Señor. A ti sea toda honra y gloria por siempre. Amén. Amén.